Bienvenidos. Vamos a empezar con el video que corresponde a la semana 6 de cuarentena. En este caso seguimos con el tema del ensayo, pero vamos a empezar a trabajar un poco. Son un poco los autores que maneja el programa para esto, por lo tanto espero sea un poco más tranquilo. Bien, entonces empezamos con los ensayistas. Recordamos todas las características que debe de tener el ensayo para ser considerado como este género, y por lo tanto iríamos con uno de los primeros, que prácticamente estamos hablando de México, ¿no? El primero va a ser Alfonso Reyes. El nombre es un poco conocido, tal vez ustedes no son muy jóvenes, pero sencillamente Alfonso Reyes hasta fue mencionado como candidato para el Premio Nobel de Literatura. Fue un tipo, digamos, muy culto, en este caso dentro de toda la cultura mexicana. De sus datos importantes, nace en Monterrey, ahí tenemos el año de 1889, y muere ya en una parte que nos corresponde más a nuestra contemporaneidad, que es en 1959. Al hablar del año de 1900, pues ya lo tenemos más actual para nosotros y es un poco más acercado a nuestra realidad. Ahora, ¿qué pasa con Alfonso Reyes, o por qué en este caso se le hacía un poco de bulla? Porque sencillamente es hijo de influyentes, ¿no? Incluso tanto se decía de la influencia que tenía para esta época, que muchos políticos lo consideraban al papá de Alfonso Reyes como el sucesor de Porfirio Díaz. O sea, el tipo era rico, ¿no? Para acabarla de decir, y entonces digamos que todos pensaban que iba a ser como el papá de Alfonso Reyes el sucesor, hasta que finalmente viene todo este alboroto que lo recordarán ustedes por las clases de historia de México que llevan, donde finalmente Madero pasa toda esta situación total, ¿no? Que el papá de Alfonso Reyes en 1913 muere. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente, como el papá es el que tenía pues todo el varo, acaban los privilegios porque son decomisados, y pues finalmente la revolución cobra la cuota de toda esta situación. Pese a todo, Alfonso Reyes sigue dentro de su papel de intelectual y entonces es considerado como ensayista. Ahorita lo estamos viendo dentro de la parte de ensayo, pero el tipo también escribía poesía y también hacía obras de teatro, y pues digamos que era famoso, ¿no? Obviamente, al tener una cultura, digamos, aristócrata, pues sencillamente los temas que le interesaban eran sobre la Grecia clásica. Ya saben todo lo que hemos visto, Zeus, toda esta cultura considerada como la importante. Si recuerdan, cuando vimos los movimientos literarios, habíamos visto toda esta parte del Renacimiento y toda la parte de Grecia y Roma, que son considerados como la cultura por excelencia, porque dividen sus temas muy bien, porque tienen su escultura y todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso Alfonso Reyes está considerado como uno de los prosistas más limpios de América. Su prosa se considera de esa manera porque no tiene fallos, o sea, el tipo escribía exageradamente bien. Por esa razón podía escribir tanto ensayo, cuento, novela, y pues se le tomaba como una persona muy importante, ¿no? Dentro de sus cosas que trataba de hacer, en este caso para la cultura, él consideraba que la cultura mexicana tendría que estar a la altura de la europea, y por esa razón todos los escritos que hacía era como tratando de alabar la inteligencia que hay en América. Entonces digamos que fue como que Alfonso Reyes uno de los forzosos para poder estudiar esta parte del ensayo, ¿no? Tiene muchísimas obras, son muchas cosas las que tenemos, pero el programa lo toca de esa manera. Y entonces pasaríamos al siguiente, ¿no? Que es Octavio Paz. Sí, ya deben de conocerlo, ya es mucho más cercano a la realidad que tenemos nosotros, y pues sencillamente uno de sus datos es que nace en 1914 y pues muere en 1998. Entonces nos damos cuenta por ahí que andaban entre los años, pero pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa con Octavio Paz? Octavio Paz pues está considerado como uno de los grandes intelectuales. Incluso vean la contraparte, así como dijimos de Alfonso Reyes, que Alfonso Reyes, su papá era de la parte de Porfirio Díaz. En este caso, Octavio Paz el papá de Octavio Paz era abogado del ejército zapatista, o sea, con Zapata. Entonces, por lo tanto, estábamos viendo pues totalmente la contraparte, uno con la parte de Porfirio Díaz, el otro con la parte de Zapata, y pues bueno, son como consecuencias que suceden, ¿no? Octavio Paz era así como que muy, muy, muy político de su juventud, y por lo tanto participa de joven en revueltas políticas con José Vasconcelos. José Vasconcelos es famoso pues porque es el que funda la Secretaría de Educación Pública, y pues tenía ahí sus amistades con Pancho Villa. Es el que lleva el libro gratuito a todas las escuelas, y pues ahí hizo cosas buenas, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Octavio Paz, por lo tanto, era seguidor de Vasconcelos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una guerra civil en España, Octavio Paz se lanza como activo, o sea, como para así de voluntario tratar de estar en la situación, y después, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial,
se va a vivir a París, pero después regresa a México, ¿no? Dentro de las cosas que hizo importantes, funda dos revistas, Plural y Vuelta, que todavía siguen circulando, pero en este caso digamos que son revistas como para la élite intelectual. O sea, si querías ser acá súper chido y reconocido como intelectual, escribías en Plural o escribías en Vuelta, ¿no? Tanto así que digamos que aquí se empiezan a fundar estas revistas que tenían cierto patrocinio de derecha. ¿Qué quiero decir por patrocinio de derecha? Pues que el PRI, Televisa daban cierto varo para que siguieran todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a su fase como ensayista, ¿no? Que va a ser su famosa. Su primera fase como ensayista, pues sencillamente tiene muchísimos ensayos, desde Sor Juana Inés de la Cruz, donde la considera que por qué razón dejó de escribir. O sea, toca temas totalmente importantes como qué pasa con el mexicano, cuál es su idiosincrasia que sigue, pero finalmente se vuelve famoso por su poesía, ¿no? La poesía lo convierte en una figura literaria totalmente grande y sus temas eran muy polémicos. Incluso entre los temas que trata Octavio Paz, encontramos uno que tal vez nos llama la atención, ¿no? Que es el de las drogas, que él mencionaba que si en realidad las drogas podían ser consideradas como algo enajenante o bien como un medio de conocimiento. Ahí ya cada uno de ustedes tendrá su propio punto de vista, pero pues sencillamente vean la polémica del tema, ¿no? O sea, necesito drogas para poder escribir bien o simplemente usar drogas es como mi impotencia para poder hacerlo en el juicio, ¿no? Ahí cada quien tendrá su opinión, pero digamos que es como el primer escritor que empieza a tocar todo este tipo de cosas. Recuerdan que les había dicho que todo tema puede ser llevado para ensayo. Aquí nos damos cuenta de esta situación, ¿no? Incluso también este sujeto trata diferencias entre sexo y erotismo, o sea, empieza a pasarse la pregunta hasta dónde llega la parte sexual, dónde termina la parte erótica, cuáles podrían ser sus diferencias, y pues mete algunas cosas ahí un poco raras, ¿no? Su libro más famoso, obviamente, El laberinto de la soledad, que si lo vemos bien, hasta te deprime, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de temas del mexicano, ¿no? O sea, en este libro de Laberinto, a grandes rasgos, es un conjunto de ensayos en el cual él menciona que el mexicano es triste por naturaleza, que el mexicano siempre va a estar con este sentimiento de tristeza y que aparte el mexicano se siente solo. Y por esa razón, como el mexicano se siente solo, hace fiestas, hace argüende por todo, o sea, grita, toma con sus amigos, precisamente para evitar este sentimiento de soledad que tiene, ¿no? También el mexicano lo menciona él como de los primeros que se burla de la muerte, lo que les había comentado alguna vez en clase de pues nos comemos a la muerte en pan, le hacemos su fiesta, somos conocidos en el mundo pues por estar celebrando este 2 de noviembre y todo ese tipo de aspectos. Pero ahora, ¿cuál es el que me interesa dentro de la parte que toca en estos ensayos del laberinto de la soledad? Cuando dice que el mexicano se burla porque se siente abierto, se siente penetrado, se siente abierto por la cultura europea que lo conquistó, que el mexicano no se ha logrado quitar ese sentimiento que tiene de ser conquistado y no conquistador. Y entonces por esa razón él dice que en ese sentirse abierto, el mexicano por esa razón siempre utiliza el verbo chingar que tenemos aquí enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo usa el mexicano en cantidad, o sea, al decir tengo un chingo de trabajo, lo utiliza en la parte de desgracia, o sea, ya nos chingamos, la parte de felicidad, ah, qué chingón, en la parte de reto, o sea, que no me chingas, y en el fastidio, ah, como chingas, ¿no? Entonces, incluso dedica casi son 2 hojas seguidas en las cuales hace referencia a todos los usos de este verbo, pues que en realidad le piensas, pues sí es muy mexicano y es lo que lo estamos utilizando, ¿no? Tal vez ahorita sería como, digamos, ustedes una generación todavía mucho más joven, lo que ustedes entienden por la palabra pedo, que lo pueden utilizar en diferentes cosas. En este caso había una palabra anterior a esta, ¿no? Para Octavio Paz incluso es alumno de los contemporáneos, o sea, aquí sí no podrían preguntarme por qué razón los contemporáneos los vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los contemporáneos? Octavio Paz desde chavillo se juntaba con ellos, le fueron pasando todos sus tips y de tal manera que llega a ser uno de los escritores más grandes que en el año de 1990 se gana el Premio Nobel de Literatura, ¿no? O sea, un mexicano ganando un Premio Nobel de Literatura, y que entre sus obras tenemos la siguiente. Atención, porque de aquí vendría la actividad, ¿no? Tendríamos entonces, vean desde el título, la calle, ¿no? O sea, nos está hablando de algo común, algo como la calle. Y entonces vean lo que está diciendo. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro, nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle.
donde nadie me espera ni me sigue y donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Tenemos ahí el poema, un poco complicado, claro que sí, porque estamos hablando de un poeta como tal, y entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquí pasaríamos a su tarea, ¿no? Van a tener que leer el poema, de nuevo la calle, el que tienen aquí, anda acá, parte anterior, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Escribir en una cuartilla cuál es el significado del poema. Le toman captura, lo suben a la plataforma y tendrían ahí la actividad como tal. Entonces, serían las indicaciones. Cualquier cosa, de todos modos, ya saben dónde encontrarme y pues sencillamente muchas gracias por seguir viendo los videos, por seguir en todo esto. Cuídense, se les extraña mucho. Hasta luego.